Bienvenidos nuevamente a este repaso por la historia de la televisión pública del Uruguay, del viejo Canal 5. Hoy nos vamos a centrar en dos ejes que fueron protagonistas en toda la historia del canal, los deportes y las noticias. Y para comenzar vamos a recibir a una invitada muy especial, protagonista de buena parte del tiempo de este canal. Aquel Uruguay de la segunda mitad de los 80, que se abría en todo sentido a partir de la vuelta de la democracia, tuvo un informativo icónico, recordado, entre otras cosas porque rompió con muchos esquemas y paradigmas que existían hasta ese momento. Una de las protagonistas de aquel informativo, de aquel primer informe, era Rosario Castillo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Entrar otra vez por esa puerta fue un sentimiento fuerte, muy fuerte, que espero que no se me note a lo largo de esta charla. Que no te afloje, decís. No me afloje, sí. Bueno, ¿sabés qué pasa? El otro día cuando estuvo Nacho Suárez también, el recorrer nomás, el entrar por esa puerta, juntarlo con los recuerdos, es como un viaje emocional. Es que creo que hay varios de estos titulares que diste. Es juntarnos con los recuerdos, es una, muy emocionante. Y la otra es recordar lo atrevidos, lo atropellados que fuimos, pero atropellados en el buen sentido, en el sentido de todo lo podemos. Claro. Estábamos, como decías, como bien decías en la presentación, en un momento muy especial, que no hubo otro, por suerte, pero era la apertura de la democracia. Y nos pasaba a todos que ya no era por el contenido preciso. Yo creo que era un sentimiento de país. El aire que se respiraba. De vamos todavía, que podemos, y esto es hermoso. Pero además tiene que ver con que en nuestro caso era nuestro primer trabajo en televisión de prácticamente todos. Y entonces eso te da una altanería, claro, que después te llenas de miedo. Antes de meternos en ese trabajo, en ese equipo, que es muy recordado, hablemos de aquella Rosario que venía de España, de unos cuantos años, de respirar un aire que se había abierto. Yo siempre digo, estaba como 2 o 3 jugadas adelante España porque sí, la apertura post-franquista fue antes que acá. Exacto. Pero además que venía de otro mundo, del mundo de la publicidad. Sí, sí, para mí fue una cosa muy impresionante porque yo llegué a España a estudiar el mismo día que moría Franco, el 24 de noviembre de 1975. Así que llegué con un Madrid cerrado a cal y canto, donde lo único que escuchabas cuando escuchabas era un descorche de una botella de champán. Era todo. Como sonido ambiente. Como sonido ambiente. Y de ahí viví todas las... El destape, que le llamaron ellos. El destape, sí. Y bueno, mi carrera como periodista y como publicista. Empecé estudiando en la Complutense de Madrid y después me fui a Inglaterra, hice un posgrado en Cambridge y después de lleno me puse a trabajar en publicidad. Y nunca yo toqué medios en España. Nunca puse esta voz en un micrófono y muchísimo menos mi imagen. Había razones para eso. No era bienvenido el acento sudaca. Claro. Ahora tenés acento uruguayo, porteño, chileno y te idolatran y te pagan 10.000 pesos más. Claro. No. En esa época no. En ese momento no. A mí me empezaron a aceptar de lleno cuando yo dejé de ser Rosario Castillo y pasé a ser Rosario Castillo, que vive en Plaza Castilla. Claro. Por ejemplo, ahí estaba todo bien. Ahí eras una más. Es duro cuando te vas, pero también es muy duro volver, ¿eh? No te creas que tampoco la llevábamos tan fácil. ¿Qué Uruguay te reencontraste? Y bueno, con el más luminoso, con el más pleno, porque además a mí me toca generacionalmente celebrar todo esto. Creo que a todos nos debe tocar celebrar la democracia. Pero esta cosa de tener apenas 30 años y vivir esta luz y esta gloria fue maravilloso. Pero sabes que yo ya recuerdo también de esa época y
Es verdad, había una energía en la calle, una sensación de Completamente, alegría verdad. colectiva que yo no sé si volvió a aparecer en algún momento, pero que era muy tangible. Claro, No tenías sí. no importaba la edad, te das cuenta. Toda la razón tenés. Lo que yo no sé es si esa alegría que no volvimos a vivir, no sé si es bueno o es malo. Porque era una alegría que nunca más tuvimos, Claro. pero también es cierto que esa alegría provenía del la espanto oscuridad. y del dolor. Claro. Entonces no sé qué decirte. No, Creo déjame que- así, si es por elegir. Exacto. Yo creo que nosotros, tú y otro grupete más, tú muchísimo más joven que yo, pero Ni tanto. otro grupete más, tenemos que decir esa vieja frase de suerte haberlo vivido, ¿no? Claro, totalmente. Suerte. Y sobre todo poderlo contar hoy. Estamos viendo las fotos de aquella época. Lo primero que me llama la atención es la cantidad que eran en Primer Impresionante. Informe. Cuando el otro día yo hablaba en redes sobre esta serie de entrevistas y sobre el cumpleaños y sobre este cumpleaños de para mí Canal 5, viste Claro. que yo no me acostumbro. Yo pero- manejo los dos, ¿viste? Porque Sí. para mucha gente sigue siendo Canal 5. Yo cuando escribo sobre TNU, pongo TNU/Canal 5. Entonces, impresionante, nunca se vio un equipo periodístico y sobre todo, a ver, un equipo que trabajara la noticia tan enorme, porque hoy, si ves esa foto con tantos profesionales trabajando a cámara, decís, pero entonces, en producción, ¿cuántos habían? ¿50? Claro. ¿80? No, en producción eran muy pocos, porque una de las cosas más maravillosas que nos pasaba es que éramos cada uno de nosotros responsable de nuestro material. Cada uno se producía la información, la noticia, y se la editaba y se la vestía. Y esto habla de varias cosas. Primero, una confianza total en un grupete de muchachos que no creo que pasaran los 30 años en su mayoría. Segundo, que no habíamos ejercido el derecho exquisito de practicar el periodismo, mucho menos en un informativo de televisión. Y tercero, que tuvieran esa plena confianza en todos de que en ningún momento íbamos a defraudar el contenido final. Estábamos como en una constante sintonía todos. Estaba pensando, ¿no? Qué linda conjunción. Esa época histórica, digamos, con jóvenes, primera gran oportunidad. O sea, ese choque es Espectacular. Espectacular. Había, yo creo que es de ley mencionarlo, un par de personas que movían los hilos de manera tan especial para que eso sucediera. Porque yo no creo en las magias, sí creo en las voluntades, que a veces no resultan. Pero yo no podría seguir conversando contigo si no nombrara a Federico Solé, que fue el secretario de redacción de Primer Informe, y muchísimo más podría seguir conversando si no agradezco una y mil veces el trabajo profesional de Alexandra Morgan, una mujer con un conocimiento exquisito de la televisión, pero que en ese entonces también estaba ensayando su carrera. Claro. Estaban todos construyéndose. Todos estábamos construyendo esto. Por eso creo que siempre dice Fernando Vilar, tal vez lo diga por acá, que funcionábamos a tracción a sangre. Y es muy cierta esa frase. Hablando de esos recuerdos, vamos a empezar a compartir testimonios para seguir metiéndonos en tema. Sí. Silvia Pérez, que estaba en ese equipo y que además vos la conocés un poco. Muchísimo, capaz que ahora lo podemos un decir. Poco. Pero vamos a ver cómo recuerda aquella época. Lo primero que hice en el canal fue trabajar en el informativo. Arranqué en el año 1987 en Primer Informe, que era una revista informativa, y fue un poco la que rompió con todos los esquemas de los informativos en el Uruguay, porque antes era aquello tan duro que el informativista te hablaba a la gente así, y Primer Informe rompió con todo eso porque era una cosa muy distendida, que se mezclaba con una revista. La conducían Rosario Castillo, Daniel Bianchi y Fernando Vilar, y yo entré para hacer la parte deportiva con José María Mansilla. Ese fue mi principio en el Canal 5. Romper paradigmas es lo primero que plantea ella de aquel informativo. ¿Te das cuenta de tener una banda? Porque éramos una banda, no era un equipo de 4, 5, 6. Éramos más de 10 seguro y por ahí menos de 20. Pero era una banda de muchachitos que además cada uno sabía perfecto de lo que tenía que hablar, ¿no? Y estaba escuchando a Silvia. Y nos hacíamos esta guiñada de ellos. ¿Alguna cosa de Silvia? A Silvia la conoces sobradamente.
Sí, Silvia es la cuñada de mi papá. Yo descubrí a Silvia Pérez sentada en el living de la casa que mi papá compartía con su mujer, tomándose lo que fuese y hablando con mi padre después de cada partido y analizando el fútbol como nunca había escuchado a una mujer hacerlo. Había antecedentes ya de que había mujeres trabajando en el deporte. Pero claro, yo venía de esa España donde en ese entonces la voz de las mujeres y el deporte masculino era exponencial. Claro. Entonces yo le dije, Silvia, tenés que ir a los medios. Me dijo, no, ni loca. Le dije, pero sabés un montón, porque además mi padre, que de fútbol sabía mucho, entre otras cosas, la escuchaba con devoción. Claro. Y entonces yo le decía, tenés que ir a la radio, tenés que ir a la tele. No me preguntes cómo. Hubo un convencimiento mutuo. Y salió la foto. Y esta es Silvia Pérez. ¿Cómo era conducir un informativo para una mujer en aquel Uruguay que, la verdad, era mucho más machista que los tiempos que vivimos hoy? Bueno, para mí diferente. Yo creo que tengo que hablar de lo que me pasó a mí. Claro. Para mí diferente porque yo ya venía de una España mucho más inclusiva de lo que había sido España y de lo que era Uruguay. Pero además yo mentiría si diría que en algún momento yo tuve algún tipo de discriminación de lo que fuese. Aquí éramos un equipo, yo diría fundamentalmente de amigos profesionales. Éramos amigos. Queríamos esto como parte de nuestra familia y además todo se extendía a nuestras casas. Nosotros no terminábamos a las 2 de la tarde, nos íbamos a casa ahí, bueno, chau. No, todo seguía, todos nos comunicábamos, todos nos tirábamos ideas. Yo me sentí muy feliz, pero fundamentalmente, y no sé si esto hace a la definición de un grupo de hombres y mujeres periodistas, yo me divertía como nunca más me divertí ante una cámara. Eso para un informativo, sobre todo en esa época de acortonamiento, suena como rarísimo. Imposible, ¿De claro. qué se reían? Claro. Y fundamentalmente nos reíamos de nosotros. Porque, a ver, todo lo construíamos con un palito y otro palito. Imaginar que estábamos a la misma hora en casas de Montevideo, Cerro Chato, Rocha o Colonia Valdense, era una cosa, y sabíamos que se paraba el país para vernos. Y hay mil anécdotas después con los columnistas que en otro momento capaz que lo hablamos. Ya la podemos conversar en algún momento, ¿no? Hermosa fue la experiencia de trabajar. Nunca sentí ningún tipo de discriminación de ningún tipo. ¿Y cómo era ese desacartonamiento, sobre todo para los más veteranos que miraban y capaz que en el interior esperaban a ese señor o a esa señora rígida de taillé o de corbata diciéndole las noticias casi solemnemente? Sí. Había mucha inconsciencia en el positivo sentido de la palabra. Éramos inconscientes de lo que estaba sucediendo en cada lugar. Yo esto de que te evalué nos estaban viendo en el país entero a la misma hora, es una consecuencia de lo que he estado estudiando sobre ese primer informe. La distancia con el hecho. Exacto. No. Ni lo pensaba. No lo pensábamos, porque si no, no nos reiríamos tanto. A ver, yo no hubiera ido, empezaba a las 12 del mediodía, y algún día Daniel Bianchi se durmió. Y yo lo iba a buscar. Nos pasó a todos alguna vez. Y yo le iba a buscar a la parada del ómnibus y él sacaba la corbata del bolsillo y veníamos charlando de los primeros titulares y yo le venía poniendo la corbata. Esto, la humanidad, la hermandad, la alegría profunda de poder estar haciendo esto. Pero además eso se termina notando quienes laburamos en esto. Sabemos que obviamente todos tenemos una cuota de ego, si no, no estaríamos acá. Pero que el perfilismo individualista en exceso muchas veces conspira contra el proyecto. Exacto. Hubo algo que es una mezcla extraña del primer hervidero del ego. Yo coincido contigo. Todos, pero pensando en los que trabajamos en los medios, en lo que ¿no? nos exponemos, digamos. Ahí va. Exacto. Manejamos una cuota de ego interesante. Ahora, yo creo que en ese momento éramos jóvenes, éramos apertura también. No, el país estaba en apertura, los informativos estaban en apertura. Y esta banda de muchachitos maravillosos y atrevidos también estaban en apertura. Creo que pasa por ahí. Y si había egos, no se notaban, pero nosotros tampoco lo notábamos. Después
pasaron los años y la mayoría de nosotros siguió en la televisión, en la radio, en la prensa escrita. Y seguimos, qué sé yo, creciendo de otra manera. Vos hablabas de aquella situación de Daniel Bianchi bajándose de El ómnibus en la esquina. de la parada del ómnibus, hablabas de la dictadura y esa salida y ese aire que se respiraba. Veamos este otro recuerdo. Les podría decir que ejercer el periodismo, desde mi humilde percepción, cuando terminó la dictadura, era una especie de choque de vientos. Por un lado, la épica, la mística de saber que estábamos ahora pisando en un terreno nuevo, que era el terreno de la verdad, el terreno de las garantías, para simplificar, el terreno de un nuevo tiempo de democracia. Por otro lado, y en lo que hace puntualmente a los medios, saber que estábamos escribiendo en una hoja en blanco, y había mucho de épica en todo esto. Además, no podíamos escapar, y por eso digo lo de los vientos, a esos vendavales, yo diría hermosos, de brisa cálida, de libertad, que se entremezclaba con todo el estado de ánimo, el humor del país. En aquel momento sentíamos que éramos capaces de tocar lo máximo con las manos, de hacerlo, de generar cosas nuevas que fuesen muy buenas. Qué genial, pero al mismo tiempo qué difícil lograr esa sensación casi a diario. Me emociona mucho escuchar a Daniel porque siento, es verdad, mucha verdad lo que estoy diciendo. Siento que lo tengo aquí a mi lado y que son las 12:02. La voz es como Es un sello. increíble. Es Daniel Bianchi. Pero dijo una cosa hermosa y tan cierta. Nos sentíamos capaces de tocar cualquier cosa con la mano. Es decir, vamos a por ellos, vamos a por la excelencia, pero nadie nos inculcaba eso. Nosotros nos plantamos allí, en este canal, sabiendo y queriendo hacer eso. Y así nos salió, claro. Maravilloso. Dijo un concepto que me encantó, era, teníamos la hoja en blanco. Totalmente. No teníamos nada que nos pesara ni nos cargara en la mochila. Por eso creo que es tan importante el trabajo de la producción general, el trabajo de los periodistas, el trabajo de los técnicos, el trabajo de todos, porque en ningún momento se perdía esta conciencia del contenido. Acá nadie improvisaba. Nadie improvisaba y eso no se puede creer en un canal uruguayo, en un canal estatal y en un canal uruguayo donde hoy está todo tan mezclado y tan entreverado. Sí, suenan que además hoy el mundo informativo incluso cambió mucho porque Sin duda. la competencia de las redes, o sea, hay como los clics, hay como un montón de variables que en ese momento no existían. Pero también es cierto que había parámetros que eran y son universales para el tratamiento de las noticias. Completamente. Y que más allá de la frescura y del empuje, la sensación de afuera es que no lo perdían. Nada, esto creo que además era tan bienvenido en las casas uruguayas. Digo en las casas porque era la hora del mediodía. Y todavía en Uruguay, y no estoy hablando del siglo pasado, todavía en Uruguay se paraba para comer. Claro, ¿Verdad? se paraba literalmente. No, y no te digo saliendo de los límites de Montevideo, ¿no? Era comer Claro, la y siesta. siesta. O sea que las 2 horas nuestras era la pre-siesta en todas las casas. Claro, la pantalla caliente seguro. Pantalla caliente seguro, la bolsa agua caliente, todo caliente era. Pero no te puedo contar cuando el tratamiento de las noticias o cuando nos trasladábamos por momentos a la parte de la revista, las cosas que sucedían, de las cosas de las que hablábamos, los temas que tocábamos. Y ahí sí, tal vez vos dirás, claro, pero vos venías con ese hándicap que venías de un Madrid avanzado. Explosivo. Y tal vez, y sí, y tal vez. Y en todo caso, bien por quien me contrató. Claro, y bien aprovechado por vos también. Y muy bien aprovechado. Claro. Yo soy producto de Primer Informe. Yo nunca más me pude soltar de la naturalidad, del gesto, de que si se cae, se cayó. Claro, y lo piloteamos. Sí. En un Uruguay que era mucho más de, ay, se cayó y ahora qué hacemos. Pero además creo que todos teníamos una determinada rigurosidad en la formación. A mí nadie me preguntó nunca, y me consta que a mis compañeros tampoco, nunca nos preguntaron qué votábamos.
Nunca nos dijeron a favor de qué equipo de fútbol estás. Nunca se nos creyó, porque éramos tipos informados. Este era el tema. Hablando de aquel... Vos dijiste recién a la pasada 2 palitos. Bueno, a ver cómo lo recuerda Fernando. Fue la mejor etapa desde el punto de vista profesional de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque era todo tracción a sangre. Si todo lo tenías que resolver con ingenio, con capacidad personal, con fuerza, con coraje, con orgullo. Porque si vos ibas a imprimir la copia para los informativistas y no tenías con qué hacías? Y lo tenía, y de alguna manera se hacía. Y si vos querías escribir y no tenías con qué escribir, y bueno, al otro día tenías que acordarte de ir al barrio, comprar algo y traerlo y hacerlo. Y si ibas a hacer una nota y cuando llegabas acá no la tenías porque el cassette ya estaba re viejo de tantas vueltas dar, y bueno, tenías que conseguirlo de cualquier manera. Y eso, ¿sabes qué? Eso es algo parecido a lo que le sucede a los uruguayos cuando salen a laburar por ahí, que van preparados para todo. Yo creo que el tipo que labura, no sé ahora, el tipo que laburaba en Canal 5 en aquel momento, en un canal privado, con todos los medios, con todo a su disposición, es Gardel. Asintiendo mientras él contaba. Es que tiene algo de lo que te conté hace un rato, que te dije, nuestro trabajo no terminaba a las 2 de la tarde. Todo esto continuaba, pero continuaba con la comida, continuaba con los cumpleaños, con los casamientos y con los nacimientos y con los fallecimientos. Es decir, esto era una cosa aceitada, humana, enormemente humana y además tan coincidente en las formaciones. ¿Viste cuando yo te digo nunca nadie nos preguntó, vos a quién votaste? Nunca nadie nos preguntó. Sí, asumían que teníamos todos una determinada formación. Eso era bueno. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Y conversamos después de la tanda de atrás de las cámaras. ¿Me puedo quedar ya de por vida? Por favor. Pero yo encantado. No lo resuelvo yo, pero yo encantado. Vamos a hablar después de detrás de las cámaras, porque ahí también hay un mundo y una energía que muchas veces termina siendo determinante para lo que la gente ve. Totalmente. Ya seguimos. Seguimos repasando la historia, buena parte de la historia de este canal, hoy con Rosario Castillo, hoy hablando de informativos y recién, antes de irnos a la tanda, hablábamos del detrás de cámara, de lo importante que es muchas veces el clima que se genera ahí para lo que se ve. Y vos siempre hablás de maquillaje en esa época como un lugar muy particular. ¿Cómo no? A ver, creo que el 80% de nosotros quería llegar al canal, quería llegar a maquillaje. Que era la primera entrada antes de llegar a producción. Porque en maquillaje había un ser mágico, único, absolutamente irrepetible, también como somos los humanos, pero muy especial, que era el maquillador Antonio Bergamasco. Antonio, aparte de ser un excelente maquillador, docente, qué sé yo, era un ser humano con un sentido del humor que parecía que venía de la escuela más exitosa y exigente de Estados Unidos, Europa, Alemania, el tipo que sabía que tenía que mover algo para que la magia fluyera a través de la risa. Es impresionante lo que te estoy diciendo. Es como un exquisito director de teatro de vanguardia. No, y un creador de climas, además. Absolutamente, porque además nadie sabía cuál iba a ser el detonante de ese mediodía. Él se las arreglaba. Y se las arreglaba para conmigo, o para con Fernando, o para con Mansilla, o para con Silvia. Y después en conjunto. Era una fiesta constante que uno decía, no me quiero ir. Teníamos que empezar a trabajar. Y decía, no me quiero ir de acá. Pero además, los que laburamos en esto sabemos que maquillaje es un centro neurálgico por el que pasamos todos y que puede ser un gran lugar o una pesadilla. O una pesadilla. Él hacía que tú te olvidaras que estabas en maquillaje. Él contaba unas historias tan fantásticas y maravillosas que solo provocaban la risa carcajada. Y vos me decís,
reírte a carcajadas mientras te maquillás, te ponen la base, el polvo, te iluminan el ojo. Sí, justamente de eso se trata la magia. Pero era de anécdota, era de actualidad, ¿de qué iban las De charlas? todo. Nunca sabías de qué iba. ¿Para dónde iba a arrancar? De su propia vida incluso, porque era un hombre de los que mejor he visto que se riera de su propia vida, ¿no? Querido por todo el mundo. Un lujo haber trabajado con Antonio Bergamasco. O así, gracias a la vida. Solo puedo decir esto. Te invito a compartir un tape con técnicos, con distintos técnicos que han pasado por informativos del canal. Y bueno, en el año 85, cuando retorna a la democracia, pasa a ser de Hugo Brugnini. Y fue uno de los mejores informativos que tuvo el canal, porque se trajo un montón de gente de Canal 4 y un montón de figuras que hoy por hoy están en los canales, salieron de ahí, de ese informativo. Y ahí hacía cámara también. Era camarógrafo, o en aquel momento, como se decía, era reportero gráfico. Porque camarógrafo de prensa no era camarógrafo de prensa, era reportero gráfico. Nosotros teníamos la obligación de entrar, revisar todo el equipo, que estuviera todo bien, chequear los rollos, las baterías, micrófonos, que estuviera pronta la luz, que estuviera todo pronto. Ahí entrábamos de mañana, cuando estaba todo pronto, esperábamos que el periodista nos dijera, bueno, a dónde teníamos que ir. Pero a su vez teníamos que bicharnos todos los diarios, saber cuáles eran las noticias del día, saber cuáles eran todas las autoridades del país. Íbamos a otro bibliorato que se llamaba El Panteón, porque ahí morían todas las noticias. Entonces todos los comunicados iban ahí. Y ahí nos enterábamos más o menos de qué se trataba el día. Y ahí arrancaba la jornada. En la calle éramos como una familia, ¿viste? O sea, éramos siempre los mismos de todos los canales, ¿viste? Yo arranqué en prensa, tuve muchísimos años, y no quiero exagerar, pero debo haber estado cerca de 25 años en prensa. Y acá aprendí muchas cosas. Primero maduré. Me encontré con gente muy buena que me ayudó, Juan Silvera, Bob Fantini, Juan Silvera, que fue mi jefe, después fue camarógrafo, Bob Fantini, Luis Palier, gente lo cual tenían una vida vivida y nos iban enseñando y nos iban encaminando. Y también quiero recalcar algo, que a veces dice que no se debe hablar de la competencia, pero hubieron dos personas, Carlitos Pombo, que trabajaba acá en ese momento y trabajaba en el 10, hoy jubilado del 10. Y una de las personas que me encaminó mucho, también dos personas que me encaminaron mucho caminando en la calle como camarógrafo de prensa, fue el querido Cholo Jiménez y el Negrito Rivas de Canal 12, que en la calle me enseñaron cosas que, bueno, impresionantes. Ahí empecé a hacer el noticiero en aquel entonces. Después vino Suceso 5. Suceso 5, en el cual trabajaban Rosario Castillo, Fernando Vilar, Marcelo Irachet, gran amigo. De ellos me acuerdo. Hubo muchos otros, por supuesto, que están en mi memoria. Pero, viste, el disco duro a veces marcha y a veces no marcha. Y alguno de ellos de repente se acuerda de las cosas que pasamos. Hay una cosa que me pasa con... El disco duro nos falla a todos, igual que Pombo se quede tranquilo. Pero sí hay otra cosa, que la misma alegría que manifestás vos tenían los periodistas, los conductores, la manifiestan los que estaban del otro lado, los cámaras, los técnicos. Había como un clima que iba más allá, y volvemos a lo del clima. Como te podrás imaginar, no nos juntamos todos los años para rever el discurso. Claro, para darlo uniforme. Es increíble, a mí me impresiona también, como a todos ustedes, estar escuchando y decir, pero cómo coincidimos en todo, además en valores que no cotizan hoy en bolsa. ¿Viste? Hoy sos periodista de televisión, de prensa o de radio, y sos divertido y sos raro. Como mínimo, sos raro, porque la realidad mundial y específicamente la uruguaya hay que sufrir, rasgarse las vestiduras y tener mal tono, mala cara, mal gesto. Como que el respeto pasa por ahí, decís. ¿Pasaría por ahí? Yo no termino de contestarme, porque primero, no éramos adolescentes,
pero tampoco teníamos el ejercicio maduro. Claro. Pero ¿cómo teníamos esa alegría y esa responsabilidad? Por lo que hacíamos cada día 2 horas, que es esto lo sabrán todos los productores. Todos los días, Un 2 horas, montón. es una máquina de picar carne. Claro. ¿Viste? Es una cosa que no resiste el año de trabajo sin que estés estresado. ¿Y cómo era esa dinámica? Un poco la decía Ricardo, sobre llegaban de mañana, cómo elegían la agenda, salía cada uno con un camarógrafo, ¿cómo era ese día a día, digamos? No sé qué tanto fueron registrando cada una de las palabras, pero dijo algo maravilloso que me consta, doy fe. Los cámaras, especialmente los cámaras, llegaban a leer la prensa. Y no era el del diario del Uno, era la prensa, era todo lo que tenían acá, más lo que había llegado de noche, más las revistas. Algunos lo harían porque tenía relación con la nota que iban a hacer. La mayoría lo hacían por placer. Por interés. Que acá está, por el interés en la vida. Que acá está el tema, ¿no? Es lo que te mandan y lo que te gusta. Escuchar a Pombito o verlo es de las cosas más lindas. Pombo es la única persona que ha estado a mi lado en mis 30 años de televisión. Mira. Nací con Pombo aquí, que para mí ya era fue al 10. maestro, y él se fue, no sé si antes o después que yo, y continuó siendo mi editor, con lo cual te podrás imaginar que Pombo y yo no necesitamos mirarnos. Alguien dice, por allá a una cuadra está Pombo, y yo ya sé todo. Igual cuentan que por esa época la isla era un lugar muy particular. La isla Chico, dinámico, casi caótico. Bueno, eso, muy loco. Esto también tiene que ver... Perdón, la isla es donde se editan las notas, porque la gente no tiene por qué Perdón, saberlo. sí, donde se edita. Mirá si será un lugar fundamental. Los periodistas vienen con el rollo en vivo, en crudo, y hay que editar. Acá se editaba 15 minutos antes, 10 A minutos. cassette, además, nada A de cassette. digital, ni Cero. archivo adjunto, ni... Archivo adjunto. No, claro. Perdón. Era, a verdad, cruda y cortar y rebobinar y volver a grabar. Pero además se venía con el VHS, Claro. y se venía con un cassette manual donde por las dudas había otro testimonio y había que mezclar todo eso. La isla de edición tenía apenas 1,5 metros por 1,5 metros. Ahí estaba la máquina, que no es la isla, era la máquina, master máquina. Claro. Había, por suerte, unos magníficos, entre ellos Pombo y Maurente, Miguel Maurente, que eran delgaditos. Porque ahí adentro, por lo menos, tenían que haber 2 personas más, 3, en 1,5 metros por 1,5 metros. Y ahí todo fluía. Fluía la risa, fluía cállate, fluía vamos, fluía apúrate. Dale que nos llegamos. Porque dale que no llegamos, porque el tema es que se empezaba la prensa a ver política de ese día, ¿no? Esto venían las notas, con suerte llegaban 11:30. Claro. Con suerte. Teníamos media hora, pero también venía Silvia Pérez del partido de ayer, por ejemplo. Sí, o del entrenamiento de la mañana. O del entrenamiento de la mañana, o de la discusión, ¿no? Claro. De ese día a propósito de fútbol. Pero, ¿y yo? Y yo, que después me tenía que lucir con mis columnistas. ¿Qué tubo de botella? Pero nunca hubo un renuncio, no vengo más. A este tipo no lo aguanto. Nunca. Además, quedaron para siempre como hermanos. Todos somos hermanos y eso creo que se siente. Ahí el editor es mucho más que un editor, es casi un psicólogo. Totalmente, imagínate. Ese sí que maneja los egos. Claro. Ese sí que maneja los egos. Sé que hay 2 columnistas de aquella época que vos recordás con muchísima estima. Supongo que a muchos, pero 2 en particular. Uno de ellos es Rodolfo Talich. Rodolfo Talich. Me enseñó tanto. Me enseñó, me transmitió amor, mucho amor. A ver, entendí, después de conocer a Rodolfo Talich, que una buena gestión, una buena profesión se hace con 50% de amor. Y él eso me lo enseñó, pero me enseñó tanta cosa. Por ejemplo, me dijo un día, ¿usted me puede explicar dónde nace esto del medio ambiente? El ambiente, hay un ambiente. Usted no está medio embarazada, ni está medio triste, ni está medio divorciado. El ambiente, yo no pude olvidarme más. Veo escrito los problemas del medio ambiente y me acuerdo de Rodolfo Talich. Pero además era un tipo con una gran capacidad de comunicación,
para un tema que en la época, porque hoy todos hablamos del ambiente, pero en esa época... Partido Exacto. ecoecologista. Pero en esa época era él el que llevaba, o sea, él fue el primero que llevó el tema al primer plano. Totalmente, totalmente, pero siempre lo llevó con esta cosa que yo extraño, y a veces en esto me siento un poco mayor, que es la forma distendida de que las cosas te entren de verdad. Las cosas dichas con amor, con educación, con profundo respeto. La seducción y no la imposición. Cada 23 de diciembre cenábamos Rodolfo Taliche, su hija Francine y yo, para celebrar la vida, a propósito de Primer Informe. Claro. Y el otro es Gastón Boero, a quien yo llegué a tener de columnista en este mismo canal, y era un deleite, no solo por lo que sabía, la forma, sino como la lo forma decía. en la que le decía y el desprejuicio que manejaba ese tipo. Solo te voy a contar una anécdota, que no es la más impresionante, es la que siempre me viene, porque creo que a todos nos dejó como, ¿qué dice? Él nunca nos adelantaba de qué tema iba a tratar la columna de ese día. Entonces un día vino y dijo, me traen un palo de escoba. Le trajeron un palo de escoba al doctor, Gastón Boero. Entonces el doctor dijo, hoy vamos a ver cómo se coloca un preservativo. Porque ni los hombres ni las mujeres saben colocarse bien. Entonces se agarra el palo, sacó del bolsillo el preservativo y colocó esto. Dijo, mañana vamos a hablar de los agujeros que tienen las mujeres. Porque no tienen idea de los agujeros que tienen. No, claro, era impactante. O sea, si hoy sería impactante, en los 80 era... Pero acá, wow. pero acá también se hizo esa mezcla divina y para siempre y genial y grande de Teresa Herrera con Gastón Boero. También Claro, acá. claro. Pero Primer Informe, por ejemplo, le daba vida todas las semanas, y no a veces hasta 3 veces por semana, a todas las organizaciones no gubernamentales que trataban temas sociales. Ese fue una etapa importante. Claro. Rosario, la verdad, un placer esta conversación, Para esta charla. mí. Y me gustaría, no sé, un cierre tuyo de recuerdo de qué significó el canal en tu vida, esa etapa. Yo más que decirles porque creo que he podido transmitir, por lo menos en titulares, que es lo que manejamos bastante bien, lo que siento, más allá de la broma que te hice hace un rato, que desde que volví a pisar el canal y los recuerdos me invadieron, no me quiero ir más y quiero volver a hacer Primer Informe y quiero que estemos todos juntos de nuevo. Eso no me lo quita nadie del sentimiento y de la cabeza. Pero creo que me gustaría darle un mensaje a los más jóvenes, a esos que te preguntan o te dicen, yo quiero ir a la tele. No, primero tenés que, como grande, tenés que intentar averiguar por qué quiere ir a la tele. Creo que quiere ir a la tele porque ve mucho Tinelli y porque le entusiasma esa cosa fácil y chabacana y sobre todo los miles de millones de dólares. Y no tiene nada que ver el ejercicio del periodismo con esta vida. Yo lo que les pido es que miren, ahora que tienen esta enorme facilidad de tener todos estos soportes diferentes. Primero, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo con la televisión, con la radio, como cuando todo el mundo creía que la tele estaba muerta, aparece coronavirus y los informativos hacen ¡wup! Y se van para arriba y todo el mundo escucha radio. ¿Estaban muertas la tele y la radio? ¿Muerta estaba? Durante un tiempo, los 3 primeros meses, tuvo mucho mayor rating la tele y la radio que las redes sociales. La gente en redes sociales repetía la tele y la radio. Es decir, ojo, ahora tienen miles de opciones para estudiar, para ver, para leer, para disfrutar. Un placer la charla, un placer verte además. Gracias. Así que nada, nos estaremos viendo en la vuelta. Gracias, ojalá, como muy siempre. pronto. Gracias, Gonzalo. Nosotros hacemos una tanda y a la vuelta les voy a mostrar, sobre todo mostrar parte de la historia deportiva del canal, pero eso se los cuento ahora. Llegamos a este último bloque de este segundo programa especial repasando la historia de Canal 5, la historia de la televisión pública. La semana pasada le mostrábamos algo de Estadio 1, sin duda uno de los programas más emblemáticos de la televisión pública.
y uno de los programas de deportes que ha tenido este canal. Otro, sin duda a esta altura icónico, es La Hora de los Deportes, que entre otras cosas tiene como característica su polémica, su mesa, sus discusiones. De esas nos habla Sergio Gorsi. Las discusiones son en serio, son posiciones diferentes en cuanto a muchos temas que tienen que ver con el fútbol dentro de la cancha. Por ejemplo, yo con Sonsol, yo soy del fútbol más utilitario y él es del fútbol más que hay que jugar lindo, por dar un ejemplo. Y después estaban los temas que tenían que ver con el entorno político del fútbol, la polémica Paco Casal y todo eso, donde tenía a Chandi y a Silveira en posiciones encontradas a las que podía tener yo. Y eran en serio. Y algunas nos fuimos de libreto mal, digamos. Nunca ninguna que yo recuerde llegó a mayores. A mayores quiere decir que se arme un lío en la tanda, que a veces pasa en un canal, y que sé que ha pasado, pero no en nuestro caso no se llegó a ese extremo. La gente pregunta si las polémicas son de alguna manera provocadas o inventadas. No. Salen porque sí. Otro momento importante, desde lo triste pero importante que tuvo el canal, fue un incendio que golpeó y complicó mucho la estructura en aquel momento del canal. Los protagonistas de La Hora de los Deportes también recuerdan ese momento y cómo lo vivieron. El día del incendio estábamos haciendo La Hora de los Deportes, ¿no? Me acuerdo que había ido el escribano Scaglia, que en aquel momento era dirigente de Peñarol, ¿no? Y de repente yo veo que empieza a salir toda la gente del estudio, ¿no? Claro, se fueron hasta los cámaras, ¿no? Y quedamos Sonsol y yo. Yo venía de hacer en aquel momento, no sé si era Pasión o el equivalente a Pasión, que en una época era Teis en la cancha, que coincidían más o menos en los horarios. Yo llegaba con La Hora del Deporte empezado. Entonces llego a La Hora de los Deportes y cuando llego al canal veo que están los bomberos afuera. Lo que yo recuerdo es el cariño y el amor. Funcionarios que no estaban de turno, que vivían, digamos, bastante en el entorno al canal, en unas cuadras, 10, 15 cuadras, en una época que no había redes sociales, se enteraron que había un incendio y vinieron corriendo literalmente por las calles para ayudar a sacar las cámaras, a sacar las máquinas. Esas son cosas que la gente no sabe. Que hicieron funcionarios absolutamente anónimos, porque que lo haga yo y después hago la tele y hasta lo cuento, pero estoy hablando de gente cuyos nombres tal vez ni siquiera me salen ahora, pero que sé que salieron de la cama un domingo de noche enterados de que estaba pasando algo a salvar el canal. Yo llego al estudio y veo que estaba Silveira hablando. Y no, sin interrumpir, porque era en vivo, intempestivamente teníamos que hacerle explicaciones, que pida la tanda, que íbamos a salir, pedir la tanda y ya está, ni explicar. Tampoco vas a decir, se está diciendo que canal me voy, se supone. Pido la tanda y nos vamos, y pues, bueno, ya saldrán todos los diarios al otro día, como pasó. Y no había forma, porque aparte el Toto es muy especial y el Toto no lo puedes interrumpir. Él cree que si lo interrumpís la estás censurando o no te gusta lo que le decís. Entonces yo empiezo detrás de cámara, que yo llego tarde, y le hago señas a Sonsol y le hago señas a él. Y Sonsol se da cuenta y creo que sale por un lado. Y el Toto, la cámara estaba con el Toto y el Toto miraba, y miraba, y seguía, y no te me hacen señas, y no entendía bien de lo que estaba pasando hasta que al final se dio cuenta. Yo no recuerdo si dijo o no algo, pero lo cierto es que se suspendió el programa y tuvimos, si yo no me equivoco, por lo menos una semana todo el canal sin salir al aire. Fue una circunstancia muy triste porque yo al canal lo quiero mucho, ¿no? Ya te digo, empecé a trabajar en el 69 y tengo amigos de toda la vida ahí adentro, ¿no? A todos nos gusta el archivo, la memorabilia, la de recordar a aquellos que pasaron, aquel jugador, aquel entrenador, aquel momento de un torneo. Bueno, repasemos parte del programa Placard, que también se emitió en el canal y que, por ejemplo, recuerda un arranque del torneo Clausura del año 94 con este informe. En Rampla Juniors, después de muchas idas y venidas, se quedó Sartorio como técnico y tampoco tiene incorporaciones. En Cerro no se entrena por un problema de cobro de sueldos, se está tratando de cobrar el dinero por Álvaro González, que fue transferido a Chile, y habrá que esperar qué es lo que sucede. Mientras tanto, en Wanderers hay que decir que está en rebeldía el futbolista Homan, que se necesita un punta y que tiene jugadores muy jóvenes. Defensor
va a afrontar distintos problemas. El de Romay, que se puede ir a Independiente de Santa Fe en Colombia, Vidal González, quien podría estar yendo a Bolivia a jugar al Bolívar, y Ricardo dos Santos, quien viajaría al Sporting Cristal. El mayor problema, mejor dicho, para el técnico Auchaín está dado en el arco si se va Leonardo Romay. Por allí se piensa en Seré o en Tuja. Tiene más chance Seré en función de que es un arquero que ha estado jugando hasta hace poco. Mientras tanto, en Peñarol, la llegada de Edgardo Adinolfi, lo que se habla de Quagliata, que tiene muchas posibilidades de estar firmando, la ida de Magallanes para afrontar muchos partidos en esta segunda mitad del año, pero como dice el técnico Fossati, la prioridad es el Clausura. Nacional, que apunta a ganar este torneo Clausura para poder llegar a una final por el uruguayo. La incorporación de Jacinto Cabrera, que será en definitiva el último hombre que incorpore el equipo tricolor. Nombres como Fernando Canapquis, aparecían Gerardo Miranda y otros tantos que por aquella década del 90 eran protagonistas en el fútbol uruguayo. Pero también estaba el básquetbol, y en el básquetbol hubo un Aguada muy recordado que, aunque no logró el título, juntó a dos pesos pesados de la selección uruguaya, al Tato López y a Luis Pierri. Acá, así se preparaba aquel Aguada. Por suerte, bastante bien, o sea, estamos entrenando en doble turno, ya dando los últimos toques a la preparación, porque en 18 días más o menos empieza el torneo, ¿no? ¿Ya hicieron toda la parte física, el acompañamiento físico y ya empezaron con técnico táctico? Sí, ya, o sea, nunca lo hicimos separados. Nosotros con el profesor Chaquijian pensamos de que no hay una cosa sin la otra, o sea, de que arrancamos del primer día haciendo las dos cosas. Lo que nos pasó fue de que una cosa enlentecía a la otra, pero como hay bastante tiempo, este es un país que se entrena 5 meses y se juega 5, pienso que para septiembre vamos a llegar muy bien. Acá en Aguada, ya desde que asumimos nosotros, fue borrón y cuenta nueva. Este es un año muy especial y esperamos responder a la confianza de que depositaron tanto en mí como en Chaquijian. ¿Cuál es la base de Aguada para este año? Y la base de Aguada es que tiene 10 jugadores de que cualquiera de los 10 puede alternar perfectamente. Es un equipo que yo intento que sea muy sólido en defensa, porque los jugadores de que vienen con el extranjero incluido son jugadores de muchísimo gol exterior. Entonces en el ataque solamente habría que hacer algunos retoques, pero sí lo que no tiene este equipo es alma de equipo defensivo, ¿no? Es un equipo de que juega más a hacer 100 puntos de que le hagan 70. Cualquier mañana, cualquier tarde de aquella época, uno podría haber ido a encontrarse con la selección uruguaya, con aquella estética de los 90, con aquellos entrenamientos y aquella dinámica que también recuerda este tape. Vamos con imágenes de la selección uruguaya que nos ha preparado Sergio Corvo junto a Edgardo Bugiano para estar hablando algo de la selección. La selección fue a China, en definitiva completó un solo partido, que por supuesto no vamos a comentar, porque nunca fuimos tan atrevidos de hablar de resultados sin haber visto nada. Decirles que se empató con la selección de China, saber cuál es el nivel de China a esta altura de los acontecimientos en Uruguay es prácticamente desconocido. La selección fue con valores jóvenes, más que nada para adquirir experiencia. Se jugó un solo partido. Algún problemita en el contrato que determinaba que Bengochea y Rubén Sosa debían estar presentes. El cónsul de Uruguay en China, cuando llega la delegación, les avisa que el primer partido queda suspendido. Son cosas a nivel directriz que no pueden ocurrir y que deben ser solucionados de futuro. Uruguay es campeón de América, Uruguay tiene títulos. Ya sé lo que estará pensando usted en su casa. Hace muchos años que esos títulos a nivel mundial no aparecen, pero Uruguay tiene una historia y tiene un respeto que siempre se puede observar y escuchar y ver cuando uno está en el exterior. Entonces hay que calibrar muy bien cuando se va a hacer una salida tan lejana, además tan cansadora, de que todo se pueda cumplir con estricta dedicación como se puntualizó en el momento de que se concretó el negocio. Por otro lado, viene el partido con Bolivia y todavía no se sabe dónde se va a jugar con Chile, ya que Chile en noviembre no puede jugar en la fecha del 10 en Santiago. El partido se podría jugar en Montevideo o una semana después en Santiago, según lo dispondrá la FIFA en los próximos días.
y habrá mucho más de deportes. Les adelanto, por ejemplo, que la semana que viene compartiremos más material de Estadio 1 y aquel icónico fútbol alemán con Salcedo en los relatos. Pero eso será el próximo jueves. Ahora los despido y los invito a estar otra vez 20:30 el próximo jueves recordando parte de la historia de la televisión pública, del Canal 5. Que pasen muy bien, ¿eh? Buenas noches. No es la solución.